¿ok? Entonces, el curso que vamos a desarrollar hoy día, 13 de diciembre, está denominado de acuerdo a lo que se ha planteado por la unidad de capacitación. Vamos a hablar de todo lo que es los tableros de control y de mando, todo lo que es tableros. Recuerden, muchachos, que muchos de ustedes son especialistas. No voy a ahondar en cosas a detalle, porque lo que se pretende acá es tratar de tener conocimientos básicos, ¿no? En vista que funcionalmente dos de los contratos o tres de los contratos que tenemos son técnico-comerciales, ¿no? Y a excepción de los contratos que tenemos en el tema de operación de subestaciones, ¿no? Donde están pues todos ustedes, la gente de Máncora, de Castilla, de Paita Industrial, etcétera, pues son técnicos más especializados. La idea es dar un promedio, ¿no? Ni un curso muy tranca que no lo entiendan los técnicos comerciales, ni tampoco demasiado fácil que se vayan a reír los técnicos más rankeados de CERSAP. ¿Ok? Bien, aprovechando la presencia de nuestro anfitrión, Edgar, si fueras tan amable, me das autorización para compartir mis diapositivas. Sí, que tiene acceso. ¿Listo? Entonces ahí vamos. A ver, ¿dónde está esto? Un ratito. A ver, me van confirmando, muchachos, si se ve o no, para poder empezar. ¿Se ve la diapositiva? Sí se ve, muchachos. Espero no tener los problemas técnicos que tuve el día lunes, pero vamos a empezar. ¿Sí se ve la diapositiva? A ver, por favor, confírmenme, díganme sí o no. No hay que solamente su escritorio. Escritorio. Y ahí sí se ve, Inge. Ya, ok, correcto. ¿Sí se ve? Afirmativo, Inge, se ve. Correcto. Muy bien, muchachos. Bueno, Buenos días, nuevamente, ingeniero. buenos días con todos. Gracias por su participación en este nuevo cursito de especialización, por lo menos en los conceptos fundamentales del punto de vista eléctrico. De lo que vamos a tratar hoy día es sobre tableros de control y de mando. Bien, el concepto, que es bastante sencillo, ¿no? Para los que estamos metidos en este negocio, ¿no? Dice que un tablero de control, en realidad vamos a hablar de los tableros de control eléctrico, porque incluso hay tableros de control para la parte administrativa, hay tableros de control para la parte financiera, tableros de control para la parte operativa, pero vamos a hablar de los, físicamente de los tableros de control eléctrico, ¿no? De control y de mando, tableros eléctricos, ¿no? Entonces, esos tableros en realidad funcionan como mecanismos de protección, ¿no? En una buena parte, para los distintos circuitos eléctricos que forman parte de una instalación eléctrica, ¿no? O sea, dentro del tablero están todos los circuitos eléctricos de una determinada instalación. Entonces, el tablero ofrece protección tanto a los circuitos básicos como de los hogares, ¿no? Bueno, donde hay hogares que hay tableros relativamente complejos, sobre todo en residencias que son bastante complejas.
y aquellos tableros que son más complicados, que se requiere más experiencia, pues son los tableros de control y de mando eléctrico industriales, ¿no? Y las industrias. Y las industrias son de la industria petrolera, la industria minera, la industria textil, la industria química, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajando en plantas industriales. Por tanto, lo que podemos decir de un tablero de control es que es una caja, ¿no es cierto?, rectangular que contiene en su interior dispositivos de medición. 1, de maniobra. 2, de conexión, de protección y señalización, para que todo en conjunto cumpla las funciones de proporcionar en condiciones óptimas la energía eléctrica que se necesita, o en un domicilio, o en una residencia, o en una planta industrial ya más compleja, ¿no? Entonces, una pregunta para aquellos que conocen algo y los que no conocen mucho es ¿dónde se debe ubicar un tablero de control, ¿no? De mando eléctrico, ¿no? Entonces, los tableros de control y de mando se deben instalar siempre en lugares primero secos. ¿Por qué secos? De preferencia lo más seco posible. ¿Por qué? Porque cuando hay arcos eléctricos o hay falsos contactos, ¿no? Los electrones saltan al aire por medio de la humedad. ¿Por qué? Porque uno de los grandes conductores eléctricos, ¿qué cosa es? Es el agua, ¿no es cierto? Entonces, si una zona está húmeda o tiene mucho vapor de agua, va a ser complicado instalar ahí un tablero eléctrico por justamente condiciones de seguridad, ¿no? Puede pasar un shock eléctrico por inducción eléctrica, ¿no? Simplemente los electrones saltan de la barra o del tablero y si no hay guantes dieléctricos, pues la pueden pasar muy mal, ¿no? Normalmente eso es lo que se busca, que estén instalados en lugares secos o en ambientes normales. Ojo, también de fácil acceso, ¿no? Recuerden que los tableros, el equivalente al tablero, por ejemplo, en una casa pequeña, una casa doméstica pequeña, es la llave cuchilla que decimos, ¿no? Siempre cuando hay un problema, un cortocircuito, un incendio, un recalentamiento, cualquier cosa que se pueda generar, pues hay que tener fácil acceso a la llave cuchilla. Y en este caso, a los tableros, fácil acceso. No tienen que haber cajas, no tienen que haber obstáculos de ningún tipo, ¿no? Y también la otra condición es alejado de algún tipo de instalaciones. Por ejemplo, un tablero eléctrico es una cosa de locos. No puede ir, por ejemplo, cerca de instalaciones de gas. Correcto, el gas es altamente combustible, ¿no? Una microchispa que se genere ahí por un falso contacto o un recalentamiento por una sobrecarga eléctrica, ¡plum! Se genera una explosión y adiós, pampa mía. Bueno, el agua ya les hablé lo peligrosa que es, ¿no? Es un conductor 100% eléctrico. Aunque esto es discutible, yo me acuerdo una vez trabajaba en el INDECI y un especialista de incendios le dijo al Banco Interbank que conectara extintor de agua. ¿No es cierto? Toda una discusión tuve ahí con el bombero, porque sí hay, ojo, hay extintores de agua para energía, pero es agua químicamente pura. O sea, es un agua donde ustedes se pueden parar encima del agua mientras no haya ningún electrolito por ahí, no pasa nada. Pero se recomienda de que no sea agua, porque al final el agua puede ser químicamente pura, pero una vez que se contamina con el aire, y el aire contiene algunos microorganismos, algunas partículas que estén en suspensión, automáticamente el agua se convierte en conductor de energía. Entonces no es recomendable. Hay todo un pleito ahí con el bombero de aquel entonces en el Banco Interbanco. Bien, entonces, seguimos. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Dónde deben haber tableros, ¿no? De control de mando de carácter eléctrico? Bueno, estas son algunas de las aplicaciones industriales más conocidas, ¿no? Que he sacado por ahí de la bibliografía que he revisado. Fundamentalmente en bandas transportadoras, en sistemas de bombeo, en grúas, viajeras de alta rotación, polipastos, en almacenes automáticos. De que vamos a hablar de la automatización también, que es muy importante. En los car cash, o en los car wash, debería decir, en los lavaderos. Bueno, los elevadores, que son los ascensores en sistemas especializados, y fundamentalmente en procesos industriales. Donde hay un proceso industrial, tiene que haber un tablero para cada proceso, para que se independice y no genere problemas a toda la línea de proceso.
Ahora, ¿qué características tiene que tener un tablero de control de mando o un control de tableros eléctricos? Primero que tiene que estar visible, ¿no? Ya lo dijimos en la diapositiva anterior. No, debe ser integral y versátil, o sea, debe contener todos los mecanismos de protección, de señalización que se necesiten para que haya un flujo de energía eléctrica garantizado, ¿de acuerdo? Claridad en las métricas, en realidad es aquí lo que pretende decir la bibliografía es claridad en las mediciones, ¿no? Si vamos a utilizar equipos, como ya lo vimos en la clase pasada sobre instrumentos de medición, las medidas tienen que ser claras, ¿no? ¿Cuál es la tensión en una fase, la tensión en tal circuito, cuál es la corriente en tal circuito, si es que hay recalentamiento, etcétera, ¿no? Medidas claras. Establecer el objetivo, bueno, un tablero destinado para una determinada situación, ¿no? Un tablero, por ejemplo, para toda la faja transportadora que lleva harina, por ejemplo, al almacén principal para embalaje y almacenamiento. Bueno, tableros porque en realidad cuando hablamos de máquinas eléctricas, de equipos industriales, normalmente hablamos de consumos importantes de energía, ¿ok? Luego hay que identificar esas mediciones, ¿no? Para ver si es que van de acuerdo a lo que el especialista o el encargado de producción está esperando, ¿no? De repente por ahí no está funcionando la velocidad óptima de la faja. Entonces hay que ver el componente mecánico y si no es el componente mecánico, ver el componente eléctrico. Si está llegando la cantidad de corriente al motor, por ejemplo, que genera el movimiento de rotación de la faja para que se movilice. Debe utilizar gráficos, ¿no? Normalmente los equipos que van dentro del tablero o que uno puede sacar de la pantalla principal o del display principal del tablero, pues muchos de ellos no solamente dan datos, ¿no? Muchos de ellos, sobre todo ya los equipos más modernos, con la tecnología más avanzada, dan gráficos, ¿no? Por ejemplo, cómo va la variación, ¿no? No es como, por ejemplo, el operador de una central que cada media hora se para ver cómo está la tensión. Va al tablero y la tensión le dice, ahorita estamos en 225 voltios. Ok, después de media hora regresa. Estamos en 230. Hay equipos, por ejemplo, que grafican qué es lo que pasó segundo a segundo, ¿no? Entre el 220 que lo midió a las 11 de la mañana y el 228 que lo midió a las 11:30, de repente hubo un pico de tensión alto que de repente se debe a un mal funcionamiento de algún dispositivo más importante, ¿no? Estaba en 220 y al siguiente segundo saltó a 240, de ahí bajó a 235, de ahí bajó a 210, se volvió a subir a 220. ¿Por qué? Porque esos gráficos también hablan mucho, sobre todo para el análisis de funcionamiento de los equipos eléctricos. Y en el caso nuestro, que estamos en subestación, pues nos dan datos importantes, si hubieran gráficos, para ver cómo es la regularidad de la energía que se está dando a la población, en el caso de las centrales. En el siguiente cuadrito pueden ver ahí los componentes de un tablero de control. Las partes que componen un tablero eléctrico de control, está el gabinete, hay rieles metálicos, hay barras conductoras, y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Por el tema de seguridad. Por ejemplo, los tableros en las centrales se les llaman celdas, también son tableros de control, pero técnicamente más se le conoce como celdas, ¿no? Cada celda tiene un circuito en particular que alimenta un determinado alimentador en particular, ¿no? Evidentemente, si yo voy a actuar, voy a maniobrar, ¿no? En esa celda, en ese tablero de control y de mando de las centrales, pues tengo que estar adecuadamente implementado para poder intervenir, ¿no es cierto? Y además está decirles la importancia de la pértiga, del revelador de tensión, de la manta dieléctrica, de la ropa adecuada, de ponerse su careta arc flash para que no sufran ningún imprevisto que les pueda causar daño a su integridad física. Bien, dicho esto, cerrando ese paréntesis, aparte de las barras conductoras, ¿no? Que son las líneas de fase, hay canales de barreras de conexión, interruptores automáticos, interruptores diferenciales. Cada uno de estos componentes tiene una función específica en el tablero de control y sobre todo en la distribución de la energía eléctrica que uno quiere suministrar, ¿no? Si hablamos un poquito más de tableros, ¿no? Ustedes ven ahí
también son muy conocidos los tableros de automatización, los automáticos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con respecto a un tablero de control y mando, ¿no? Que en el tablero de control y mando normalmente es de uso manual. Uno activa, uno desencrocha, uno saca de servicio, pone de servicio. En cambio, los tableros automáticos, que luego los vamos a ver en otro tema más interesante, pues son eso, automáticos, ¿no? Tal como está ahí el concepto y como ven la figura que está al costado, los tableros eléctricos de automatización son aquellos que están constituidos por equipos electromagnéticos. Aquí hay otro concepto nuevo. Hay dispositivos, hay equipos electromagnéticos, ¿no? Y cuya función es albergar diferentes dispositivos también eléctricos, electrónicos, que gobiernen la lógica, ojo, que gobiernen la lógica y que energicen cargas tales como motores, generadores, máquinas eléctricas de proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se hace de manera automática. ¿De acuerdo? Pero en los últimos 20 años la automatización ha tenido serios problemas. De ahí se cambió por una nueva tecnología que aquí les explico. Pero en principio, ese es un tablero de automatización. Estamos hablando de tableros de control. Ahora, tipos de tableros hay muchos, ¿no? De acuerdo al lugar de instalación, hay tablero principal, el tablero secundario para la distribución de energía, y otros tipos son los tableros de comando, los tableros de paso, los tableros individuales de medidor, etcétera, etcétera. Ahora, un tablero de control, hablando de tablero de control, ¿de qué se compone? ¿No? Tal como ustedes lo ven ahí, de las partes que se compone un tablero eléctrico de control son el gabinete, que es prácticamente la caja, ¿no? El portacomponentes. Ahí también ven en la imagen los rieles, ¿no? Estos que están acá. Los rieles metálicos. Las barras conductoras, si las ven ahí, están pintadas de amarillo, de azul y de rojo. Esas son las barras conductoras de energía. Hay barreras de conexión, hay interruptores automáticos, como les comenté, interruptores diferenciales, ¿no? Que protegen todo el sistema y también a las personas que actúan en estas celdas, en esos tableros. Entonces, cada uno de estos componentes tiene una función específica en el control y en la distribución de la energía, ¿correcto? Esto es un poquito más sofisticado, ¿no? No les voy a tomar un examen de cómo se instala esto, de repente muchos de ustedes sí lo conocen. Pero los tableros eléctricos de control industrial, si hablamos de industria, normalmente tienen esta característica, ¿no? Siempre hay una llave principal en cada tablero. Bueno, este es un tablero, y hay llaves termomagnéticas que clasifican, ¿no es cierto?, los circuitos secundarios, ya los circuitos de alimentación, ¿de acuerdo? Hay relés, hay contactores, etcétera, ¿no? Los rieles. Entonces, los tableros eléctricos de control industrial, ¿no? Al igual que el concepto anterior, es una armazón, es una caja, un gabinete, como le quieran llamar, que está conformado también por dispositivos de maniobra, conexión, que se encargan de proteger todos los componentes que ejercen control y mando dentro de un sistema eléctrico industrial. ¿De acuerdo? El tablero principal es un concepto elemental, sobre todo para aquellos que trabajan, hacen su chamba, ¿no? El tablero principal desde el punto de vista industrial, ¿no? Es aquel que viene normalmente en un sistema industrial, viene del transformador, viene de la subestación. Y es ahí a donde llega toda la energía que se reparte a otros tableros, ¿no? Los tableros secundarios, los tableros de paso, etcétera, ¿no? Dice, el tablero principal es el centro de distribución de toda la instalación eléctrica de una residencia, por ejemplo, que recibe los cables que vienen del medidor, en el caso de una casa, en el caso de una residencia, aloja los dispositivos de protección, tanto los relés, los termomagnéticos diferenciales, etc. Y del tablero, ¿no? O sea, de él parten los circuitos terminales que alimentan a los siguientes tableros, si es que los hay, dependiendo de qué es lo que ha diseñado el ingeniero eléctrico o mecánico eléctrico a cargo de un proyecto, ¿no? Pero quiero entrar ya a otro tema, un poco más moderno, más sofisticado, ¿no? Hay tableros de control también que se llaman PLC,
no sé si los habrán escuchado alguna vez, ¿no? Un tablero de control PLC es un tablero didáctico, ¿no? Para prácticas con controladores lógicos y programables. Ojo, aquí entra la programación partiendo del punto de vista de la lógica eléctrica. Son controladores. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que un tablero de control que tiene PLCs puede tener 1, puede tener 2, puede tener 10, 100 o 1000 PLCs. Los PLCs hacen este trabajo dentro de un tablero. Ellos controlan de manera lógica lo que se les ha programado con respecto a lanzar una señal, abrir un equipo, etc. En realidad, los controles lógicos programables, ¿no? Llamados también PLC, son equipos de laboratorio, ¿no? Que así empezaron, que sirven de apoyo en la enseñanza, también en la capacitación de sistemas de automatización. O sea, cuando hablo de PLC, estos son los problemas que han tenido ya con el tiempo y conforme fue avanzando la ingeniería, los problemas que habían en los tableros de automatización, ¿no? En el tablero de automatización no se puede predecir nada porque solamente cuando falla el dispositivo recién te das cuenta de que la planta se paró y se pierde un montón de dinero, porque imagínense una planta que produce una determinada cantidad de productos y se quemó un relé, ¿no es cierto? Y ese relé era de señal de automatización para, pues, para una planta de proceso de hacer un cierto tipo de equipos o de productos que son caros, pues la empresa se paraliza y pierde un montón de dinero, no solamente por los productos que no hace, sino por el personal, la cantidad de mano de obra que se queda paralizada, porque, bueno, el panel de control automático fue el que falló. Entonces, a raíz de todos esos problemas, los ingenieros metidos en la parte eléctrica empezaron a diseñar los tableros de control con PLC, ¿no? ¿De acuerdo? Sistemas de automatización basados en los controladores lógicos, ¿no? Fundamentalmente en PLCs. Un poquito la aplicación de esto en el mundo automotriz son los nuevos autos, ¿no? Que funcionan con controladores lógicos programables, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen su panel, para los que tienen un carro moderno, ¿no? Y está fallando un dispositivo del motor y sale en el tablero. O sea, tú te prendes tu carro y plum, salió la figurita. Te dice, no, por si acaso, esta parte del motor está empezando a fallar. Entonces te da tiempo, ¿no? Antes de que falle, que colapse tu carro, tu automóvil, de llevarlo al mecánico, ¿no? Decirle al mecánico, mira hermanito, métele una escaneada ¿cómo se llama? Al panel de control y para ver dónde está el problema, ¿no? Antes de que la unidad se paralice, ¿no? Y se queden botados con toda la familia. Entonces, ¿qué cosa es un PLC? Ahí ven la figurita, parecen CPUs, ¿no? Realmente son CPUs de una computadora, pero con otro diseño. Las siglas de lo que significa PLC, algún día van a escuchar la palabra PLC. Oye, ¿qué es un PLC? Un PLC, ¿no? Dicho en inglés, es un Programmable Logic Controller, ¿no? Un controlador lógico programable, que fue lo que hemos dicho en la diapositiva anterior. Ahora, ¿este equipo cómo funciona? Como todo ordenador, como toda computadora, donde las partes principales hay un CPU, que es su memoria, que es la unidad central de proceso, ¿no? Y un módulo de memorias, que son varias, que tienen entradas y salidas de la fuente de alimentación y de la unidad de programación, y lanza señales para dar órdenes a un sistema, para que se active un proceso. Entonces, básicamente la función, ¿no?, que tienen los PLCs es detectar diversos tipos de señales. Ojo, esa es su chamba de los PLC. Señales eléctricas, evidentemente, ¿no?, que intervienen en un proceso que está automatizado, ¿no? Señales del proceso, elaborando un comando digital y enviar acciones de acuerdo a lo que se ha programado, ¿no? Además, recibe configuraciones de los operadores, ¿no?, quienes programan los PLC, y dan reporte a los mismos, aceptando modificaciones de programación cuando sean necesarias, ¿no? Por ejemplo, tal como ven la figura ahí, hay fundamentalmente los PLC son de dos tipos, ¿no? Los fijos, que van en una central donde están todos los PLC, y los modulares, que normalmente están cerca a las unidades de proceso que quieren monitorear,
y que envían la señal a la central donde está el procesador fijo, ¿no? Ahora, cuando entremos al mundo de los PLC, acá les he puesto, y se han leído conmigo, dice, detectan diversos tipos de señales y elaboran un comando digital para dar una orden. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Quién les da esa señal digital? ¿No? O esa señal que viene de un proceso, de una fábrica, de una industria. Este es un nuevo término que probablemente recién lo conocen. Bueno, para los que conocen poco o algo. Y para los que son cenatis y son, ¿cómo se llama la otra institución? TECSU. Para los TECSU y los cenatis. Esto lo conocen mejor que yo, es pan caliente para ellos. O probablemente van a recordar algo de esto conmigo. Aparecieron unos nuevos dispositivos en la industria de la automatización. Los transductores. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué demonios es un transductor? ¿Y para qué sirve? Ahí está el concepto. Lean conmigo. Dice, un transductor es un dispositivo que convierte una señal de un tipo de energía en otra señal para que lo lea el PLC y el PLC de una orden. En su forma básica, ¿no? Decimos de que un transductor es un dispositivo que convierte un tipo de energía en otra. Fundamentalmente hay dos tipos de transductores, ¿no? O sea, de repente hay más, ¿no? Yo no estoy metido 100% en esto, es lo que me acuerdo yo de la universidad y lo poquito que he trabajado en sistemas de automatización. Fundamentalmente son dos, ¿no? Hay transductores sensores y transductores actuadores. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? El sensor, ¿no? Como su propio nombre lo dice, y si partimos etimológicamente del significado sensor, sensor viene de sentir. Cuando este dispositivo siente, ¿no? Por ejemplo, una energía en un determinado voltaje, siente un haz de luz que pasa por ahí, o siente un mecanismo de fuerza, entonces esas sensaciones, por eso se llama sensor, de energía, de luz, de fuerza, de temperatura incluso, él, a través de unos mecanismos propios y electrónicos, lo transforma en una señal digital, ¿no? Normalmente en señales digitales o en pequeños voltajes o en pequeños pulsos que se los envía al PLC y el PLC es el que dice, bueno, frente a esta situación vamos a hacer esto. Todo está programado. Por ejemplo, ahí les he puesto dos ejemplos típicos que se usan, por ejemplo, en sistemas que trabajan con flujos. Ese traductor que ustedes ven ahí es una electroválvula. Hay dos, les he puesto ahí, una electroválvula neumática. ¿Qué es lo que controla? Controla pues un flujo de aire, ¿no? Porque es neumático, ¿no? Aire. Evidentemente, cuando la presión del aire no está dentro de lo que busca el proceso, el transductor, que es esta electroválvula digital electromagnética, va a actuar y le va a mandar una señal al PLC y le va a decir, mira, ¿sabes qué? La presión estaba en 100 libras, pero ahorita está en 200, así que yo he cerrado todo. Porque están programadas justamente para eso, porque el PLC le da una señal que cuando la presión a través de los dispositivos internos que tienen sobrepase, ellos se cierran automáticamente. Por eso es que el sistema es automatizado, ¿no? Y de ahí le voy a hablar de lo último en ese tema. Y lo que está al costado también es una electroválvula, pero en lugar de controlar aire, controla agua. Perdón, controla fluidos, ¿no? Aunque la palabra hidráulica es agua, pero en realidad hay electroválvulas de fluidos. ¿De acuerdo? Puede ser aceite, puede ser agua, puede ser, no sé, otro fluido en una industria. ¿Se dan cuenta? Tiene acá unos pequeños enchufes, ¿no? Que van conectados. Y en realidad, si lo ven así de manera sencilla, en este caso es una pequeña unión, ¿no? Una unión de plástico que tiene un enchufe. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? Al interior de este pequeño enchufe, de esta pequeña cajita que ven acá, hay toda una circuitería electrónica, ¿no? Que le dice, por ejemplo, si el PLC, de acuerdo a su programación que ha hecho el operador, le dice, a las 9 de la noche yo quiero que se cierre esta electroválvula, se cierra automáticamente y se acabó el tema y ahí queda. Luego, más adelante, otro de los traductores que también se utilizan mucho son los timers, ¿no? ¿Qué es un timer? Un timer es un controlador de tiempo.
en la que se conecta el PLC al timer y el timer a la electroválvula. De tal manera que el timer dice, yo te mando una señal de on para que te prendas a las 6 de la mañana. Como tiene un reloj interno, ¿no? El timer, una vez que llega a las 6 de la mañana, manda la señal al PLC, el PLC le manda la señal a la electroválvula y a las 6 de la mañana, ¡plac!, se apertura y comienza a pasar fluido. O comienza a pasar el agua, o el aceite, o lo que quieran, o lo que quieran programar. Acá hay otro tipo de transductor, los transductores de presión, ¿no? Una electroválvula neumática controla los flujos de aire, o de gases, en realidad, de aire y de gases, ¿no? Una electroválvula hidráulica de agua y fluidos, que sean líquidos. Y un transductor de presión, ¿qué controla? La presión, ¿no? Como su propio nombre lo dice, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si en su casa algunos tienen su balón de gas y tienen la válvula para el balón de gas, ¿no es cierto? La válvula para el balón de gas es un transductor de presión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno compra un gas nuevo, que está llenecito, la presión que ejerce el gas sobre su válvula normalmente supera las 120 libras, mucho más de presión. Pero 120 libras de presión de gas no pueden entrar en la cocina, cuando la cocina explota. Entonces, ¿quién regula la presión ahí? Un transductor, ¿no? Por ejemplo, para los que tienen su válvula de gas premium, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Simplemente que tienen un traductor interno que por un sensor de presión, ¿no es cierto? Si hay una fuga de gas, cierra automáticamente la válvula de presión y no hay fuga de gas. Eso ocurre con las válvulas de presión de los tanques de gas premium, porque tiene un sistema automático porque está basado en los mecanismos de los que son los traductores de presión. Cosa que no pasa con la válvula normal, ¿no? O sea, que le apretan las orejas, la sacan y la ponen. Puede haber una fuga de gas y de repente se van de viaje y se sale todo el gas, llegan a la cocina, prenden la luz y ¡plum!, salen volando. Bueno, ha habido accidentes, no le digo que les va a pasar, pero por lo menos para que sepan de que los traductores de presión son como eso, ¿no? Controlan la presión. Y ahí está el concepto. Dice, mide la presión en una ubicación específica de un sistema y la convierte en una señal que pueda leer un instrumento. Por ejemplo, una determinada señal. A ver, vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba en oleoducto, cuando trabajaba en el lote 10, dábamos la presión justamente con este tipo de traductores, porque nosotros teníamos un sistema SCADA, que de aquí les voy a hablar de lo que es el sistema SCADA. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la señal caía, ¿no es cierto? Por el flujo de crudo que mandábamos de una subestación a otra, la primera pregunta es, si todo está sellado en el oleoducto, ¿por qué baja la presión? ¿No? ¿Por qué estamos bombeando a 300 libras de crudo, ¿no? De galones por minuto o galones por segundo de crudo, la presión que debería ser 300 libras, de repente cae a 150 o 120? Eso automáticamente genera una alarma en el operador, ¿no? El operador agarra y llama y dice, ingeniero, ¿sé qué? Se ha caído la presión de la línea de transmisión de crudo que va del punto tal al punto tal, ¿cómo se llama? De bombeo de crudo. Bueno, la explicación toda la vida ha sido una sola, porque las tuberías no se hacen huequitos a propósito, ¿no? Normalmente eran los nativos, muchos de ellos habían trabajado con nosotros en la actividad petrolera, llevaban sus llaves, abrían las placas de las bridas, le aflojaban los tornillos y se comenzaba a caer el crudo, con la intención de que el crudo contamine sus aguas y luego pues hacer su meeting, iban y pedían un montón de plata y la compañía les pagaba, ¿no? Ese era su chantaje y eso era de toda la vida. Pero estoy hablando del traductor de presión. El traductor de presión nos decía, ¿por qué se cayó la presión? Ah, alguien ha abierto, alguien ha metido la mano en la línea. Así de simple. También hay transductores de fuerza. Ahí están las figuritas, ¿no? Es un traductor de fuerza, es un sensor, ¿no es cierto? Un dispositivo como el que ven ahí, ¿no? De fuerza, a través de células de carga, que son elementos de medición diseñados para medir las fuerzas de compresión o de tracción de una manera precisa, ¿no? Actualmente los tres términos se usan indistintamente, ¿no? Como sensor de traductor de fuerza, transmite una determinada fuerza.
Y esto es lo que les comentaba. No solamente los transductores que transportan señal, hay transductores que también miden temperatura, ¿no? Hay una infinidad de modelos para que escojan cuál quieren utilizar. Pero su comportamiento en la temperatura está basado en dos tipos de metales, ¿no? Un metal que tiene un coeficiente de dilatación diferente al otro metal. De tal manera que cuando entre el calor, el metalcito que tiene un coeficiente de dilatación más alto, en el momento que se enlonga o se estira, lanza una señal al PLC y el PLC pues ya sabe que ha habido un aumento de temperatura y viceversa. No, si el traductor de temperatura, uno de sus componentes, que es un metal, ¿no? Se contrae, perdón, se contrae por efecto de temperatura, esa contracción también lanza una señal al PLC y le dice, mira, la temperatura que está ventando bajó a tanto. Y si el bimetálico se dilató, a ver, por favor, apague su audio. Ok. Entonces, los transductores de temperatura transforman la magnitud física del calor en una señal también eléctrica, normalizada que se transfiere al controlador. ¿Quién es el controlador? El PLC. Y esto permite, por ejemplo, alcanzar un valor máximo o tener valores máximos, valores mínimos, valores estándar, ¿no? Y poder lanzar una alarma o encender y apagar una calefacción, dependiendo de lo que diga el transductor de temperatura. Esto no sé si lo habrán visto. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Electronorte, en Chiclayo, los transductores de corriente eléctrica tenían la forma de un octógono. Tenía la forma de un octógono de 8 lados. Igualito, igualito, el mismo color, pero no tenía esa forma cuadrangular, ¿no? Un transductor de corriente, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente la corriente que pasa, por ese huequito, ¿no? Por ese huequito pasa un cable, mide la corriente y la corriente agarra, la minimiza. La minimiza en señales o la minimiza en valor real, ¿no? Después lo pasan 30 amperios y su relación es de 10:1, entonces los 10 amperios pasa 1 amperio nomás, ya por la parte eléctrica, ¿no? Entonces cuando el equipo, el PLC lee 1 amperio, ya sabe que están pasando 30 por acá. O simplemente, internamente, este transductor pues tiene señales de pulsación, ¿no? Una pulsación tenue de 0.005 voltios equivale a 30 amperios. Si se dispara 50 amperios, 0.02, y estas señales son las que lee el PLC para poder dar señales automáticas. Bueno, hablando de tableros, como les dije, este es prácticamente el mundo de los muchachos que están en sus estaciones, ¿no? De los tableros más sofisticados, evidentemente, son las celdas. Y de las celdas, las más complicaditas son las celdas de media tensión, que son las que hay en las centrales. Aunque también hay celdas de alta, celdas de media, dependiendo con lo que les toque en cada zona, ¿no? ¿Qué es una celda? Pues ahí está el concepto. Es un grupo de secciones verticales donde se encuentran equipos para maniobrar, como interruptores de transformación, de transformadores de tensión y de corriente, protección, los cuales se encuentran colocados en una o más estructuras metálicas que cumplen con recibir y distribuir la energía. Estas celdas son utilizadas en los sistemas secundarios que distribuyen energía de media tensión y perfectas para el uso de sus estaciones, para que logren controlar, resguardar la línea de alimentación y los transformadores de potencia. Eso para los que nunca han entrado a una central, ya, esa es la foto de una central. La cantidad de celdas, ¿no? Los tableros de control, celdas de media tensión son tableros de control sofisticados. Y esto un poquito quería explicarlo de la manera más sencilla, ¿no? De lo que es un sistema SCADA que se usa hoy en día en muchas empresas en el mundo, sobre todo de carácter de automatización. ¿Cómo quitarse el dolor de cabeza de las cositas que fallan en el proceso y no se ven? Pero cuando falla un relé, nadie se da cuenta. Cuando falla un sensor, nadie se da cuenta, ¿no? ¿Y eso qué generaba? Generaba pérdidas millonarias, sobre todo en las industrias. Entonces, cuando nace este concepto, este nuevo concepto de automatización, que es el sistema SCADA, ahí tienen el nombre, ¿no? ¿Qué significa SCADA? Es Supervisory Control and Data Acquisition.
bueno, no es muy bueno en mi inglés, pero en resumidas cuentas es un supervisor de control y de data de un proceso. Ellos controlan todo, todo. ¿Qué cosa es? Es una herramienta clave de la automatización industrial. Fundamentalmente, ¿qué son SCADA? Es un programa. Es un programa, es un sistema informático, es un software. Es así como tener en sus computadoras Word, Excel, PowerPoint, WhatsApp, igualito, sino que es un software muy caro que te lo venden y el especialista en SCADA tiene que hacerte la arquitectura del proceso, ¿de acuerdo? Que de aquí lo vamos a ver, ¿no? Pero en realidad, este sistema informático, que es un software, permite supervisar, controlar el funcionamiento de las instalaciones remotas a través de la recopilación, de la transmisión y del análisis de datos en tiempo real. Entonces, ¿quién envía esa recopilación de datos? Los traductores. El traductor de presión, el traductor de luz, el traductor de energía, el traductor de flujos, todos los traductores. Son los que emiten las señales que les digo de lo que encuentran en el proceso, se los mandan al PLC. El PLC está programado porque es un CPU, ya les dije que los PLC en realidad es un CPU y ese CPU lo conectan a una super pantalla, un televisor de 60 pulgadas o de 70 pulgadas, lo pegan en la pared y ahí está el encargado de fiscalizar el funcionamiento del SCADA, porque el SCADA te dice de todo. Si se maló el traductor, inmediatamente te lanza una señal y la señal es audible, porque miren ustedes ahí la estructura, la arquitectura de un sistema SCADA, de lo más sencillo que he encontrado por ahí, ¿no? El sistema de supervisión es esta, la computadora, donde está instalado el programa SCADA. El servidor que está acá, ¿de acuerdo? Normalmente es todo el conjunto de PLCs que tienen todas sus instalaciones a los traductores, ¿no? Acá hay una memoria. Acá hay una memoria donde se guarda en la base de datos de todo lo que va registrando el sistema. Hay que tener internet, ¿de acuerdo? Hay que tener un módem para que funcione todo el sistema. Se almacena la base de datos, se analiza la base de datos, eso lo analiza ya el especialista del proceso. Y, ¿no es cierto? Por acá están los PLCs, ¿de acuerdo? Hay que tener Ethernet, que es un internet al interior de la fábrica. Y aquí están toditos los traductores, tanto sensores como actuadores, ¿no? Por ejemplo, este es un reloj de presión para controlar la presión de un flujo, si es que ese flujo es importante. Acá hay un motor, ¿de acuerdo? O una bomba de fluidos, o una bomba de agua. Acá hay un termómetro, ¿no? De repente se necesita de que ese producto se le controle con mucha exigencia la temperatura, porque si no, si se pasa de la temperatura, se quema el producto y se pierde un montón de dinero, ¿no? Porque las industrias fabrican en cantidades importantes sus productos. Y por acá, pues, el HMI, que es la interfase que da la calidad de conexión, sea Wi-Fi por módem del Internet, que alimenta todo el sistema SCADA. ¿De acuerdo? El sistema SCADA está basado en los tableros de control. Bien. Los sistemas SCADA son importantes para organizaciones grandes, ¿no? Compañías grandes, industrias grandes. Bueno, también pequeñas. Hay gente que tiene plata que implementa su sistema SCADA por efecto de control en una amplia variedad de industrias. Por ejemplo, en energía hay plantas, no sé si acá en Piura no he visto, sería mentirles, que controlan todo por SCADA, ¿no? Están sentados en su oficina mirando su pantalla de su computadora o su monitor pegado arriba a la mano derecha de su cabeza y controlan todo, automáticamente todo de manera automática, ¿no? En fábrica de alimentos, ¿no? En el tema de alimentos fundamentalmente se controla bastante el flujo, ¿no? Si es que está, por ejemplo, produciendo bebidas. Tienes que saber cuándo están bombeando tus bombas al sistema, por ejemplo, de envasado automático de botellas, ¿no? Si es que hablamos de gaseosas o de cerveza, ¿no? La cerveza tiene que
no sé si cabe la palabra imprimirse, inyectarse a una determinada presión, a una determinada temperatura, para poder ser refrigerada y luego vendida, ¿no? Bueno, aparte que la cerveza sin hilar es horrible, pero es así. El tema de alimentos, lo que se cuida mucho también es la temperatura, ¿no? Para que el proceso alimento no se descomponga, ¿no? O para que en el proceso, a la siguiente fase del proceso, masa de lo que se está procesando no entre muy frío o no entre muy caliente. Esa es la función de los traductores. Esa es su labor automática de chequear eso. También en grandes plantas de agua, en PETARS, que son las plantas de tratamiento residual, también hay SCADAs, yo he visto. En transporte un sistema SCADA es un poco lo que el MTC ha hecho con los GPS, ¿no? Por ejemplo, hay una norma en el Estado, en el tema de transportes, en que tú dices, bueno, tengo mi compañía de transportes Juanita, que hago movimiento interprovincial de Piura a Paita, por ejemplo, ¿no? Entonces, transportes te hace pagar un derecho por control de velocidad. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen un sistema SCADA centralizado que controla todos los GPS que están dando vueltas, ¿no? Evidentemente, aquellos que están volando en velocidad, le lanza una alerta al sistema SCADA de transportes y es ahí donde te queda una señora papeleta, ¿no? Por ejemplo, si la norma de transportes y comunicaciones dice que hay que correr a 90 kilómetros por hora en Panamericana, no puedes ir en tu transporte urbano, ¿no? De pasajeros a 120. Automáticamente eso ya lo registró vía satelital el GPS y el GPS le manda la señal al SCADA y el SCADA es el que manda la señal a una impresora programada y comienzan a salir a granel todas las papeletas y luego las papeletas se las envían a transporte y luego te llaman y dicen, ¿sabe qué? Usted el día tal, en el tramo tal, ha estado corriendo a 120. Eso es lo que dice el GPS, ¿no? Y si no, si tienes una papeleta y luego tienes otra y la tercera, plum, se te para Sutran, te interviene, te lleva la camioneta, el ómnibus y te detiene todo hasta que no pagues todo con multa, con todos los derechos, ¿no? Que piden los abogados. Esa, por ejemplo, es una utilización del SCADA. No se ve, pero si tú corres como loco y tienes un GPS que es de lectura satelital, el GPS lo lee de manera satelital, manda la señal y del GPS se lo lanza al SCADA que está centralizado en el MTC y de ahí vienen todas las papeletas por exceso de velocidad. Sí sabían eso, ¿no? De repente estoy hablando de madera. Entonces, ¿qué usa el SCADA como lenguaje? El software SCADA normalmente escribe datos en una base de datos que se llama SQL, que es un software, un software de programación, el SQL, actuando como un servidor, ¿no? Luego sus propios clientes acceden al servidor de base de datos a través del SQL y pueden incluir su propio SCADA para análisis histórico de tendencias, etcétera. Bueno, todo lo que hacen los SCADA, ¿no? Te dan información de primer nivel para tomar decisiones. Bueno, es más o menos un poquito para que se alucinen y vean cómo funciona en SCADA, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un operador de SCADA. Y si ustedes ven la figura, tiene una computadora que tiene dos monitores, que tiene dos pantallas, que tiene dos displays, donde él puede ver todo el proceso. Y en cada una de estas cositas, de estos numeritos que ustedes ven ahí, son los datos de los traductores que los transforma el PLC y el PLC se los manda al programa SCADA y el SCADA dice, la temperatura en la salida de este dispositivo es de 75 grados Fahrenheit. Mientras esté en el nivel normal, nadie se preocupa. El problema es cuando de repente se dispara de 75 en la madrugada a 100 por un recalentamiento que no se sabe de dónde demonios viene, y el SCADA, por acá, normalmente tiene un sistema de alarma auditivo, ¿no? Así como las alarmas cuando uno tiene que evacuar por un sismo, una cosa parecida, y se prende, ¿no? Lanza la alarma diciendo la temperatura en el punto debería ser 75 grados Fahrenheit y está en 100. Entonces, como es una industria y hay gente que está de guardia, ¿no? Así como nosotros tenemos gente de guardia en las centrales, escuchan la alarma, tienen que levantarse y ver qué ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los nuestros, si ven una sobretensión o se salió de servicio
un alimentador, pues tienen que, según el contrato, coordinar con ENOS, decirles, mi estimado, acaba de salir el servicio, un alimentador, el número tal, y bueno, y todos los datos que quedaron, ¿no? ¿De acuerdo? En el SCADA también, la diferencia en el SCADA es que a diferencia de un operador de central, ¿no? Un operador de SCADA ve todo, completamente todo el proceso, ¿no? O sea, ve desde lo que está pasando en la central de Paita, lo que está pasando en la central de Máncora, lo que está pasando en la central de Castilla, de Curumbuy, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo tiene centralizado y todo lo puede ver. Lo que pasa es que una ventaja de tener operadores en cada central es que cualquier situación que pase automáticamente se corrige, porque el SCADA no lo puede corregir. El SCADA simplemente es una lectura de data de sensores. Entonces los PLC y los RTU, que son microprocesadores, ¿no? Que se comunican con una variedad de dispositivos, que son los traductores, incluidos equipos de producción, los HMI, los sensores y dispositivos. ¿Qué es un HMI? ¿He escuchado hablar una vez? Bueno, se llama HDMI en los televisores, ¿no? Es un cable especial que transmite audio y transmite imagen. En el HMI es parecido, pero tiene otra restricción. Los dispositivos finales, ¿no? Son los sensores que se leen y los dispositivos finales que luego dirigen los datos provenientes de estas mediciones que hacen en el campo, en el proceso, a computadoras que ejecuta el software que se llama SCADA. ¿Ok? Entonces ustedes se preguntarán, ¿hay SCADAs en electricidad? Claro que sí hay. En Piura no lo sé, yo creo que sí hay, pero en Lima sí hay, sí he visto. Y ahí he tomado unas fotitos de cómo es el sistema SCADA en la parte eléctrica. Si ustedes ven la figurita, la fotito de la mano derecha, ¿no? Ahí en la proyección de la SCADA, ven, por ejemplo, este simbolito de 2 anillos. Ese símbolo de 2 anillos, ¿qué cosa es? Es un trafo. Y debe ser un trafo principal, ¿no? Porque de repente lo que está acá, bueno, aquí están los sistemas de protección, etcétera. Cada una de estas rayitas es un alimentador de este trafo, ¿no? Debe ser un trafo importante. O de repente de la señalética de la central, no lo sé. ¿De acuerdo? Y todo se ve en la computadora, todo, absolutamente todo. Simplemente tú te sientas y diriges todo. Entonces, por ejemplo, en los SCADA hay me acuerdo, yo he visto el sistema SCADA de la molinera esta que está llegando a Sullana, Costeño, ¿no? Tiene un amigo mío que trabajaba ahí en control SCADA y, por ejemplo, cuando terminan de secar el arroz con cierto grado de humedad para venderlo y envasarlo para que se lo lleven a Totus, a Real Plaza, a Promar y todo, ¿no es cierto? Ellos tienen un SCADA donde su silo, una vez que comienza a pasar del área de secado del arroz al área de almacenamiento, que son silos gigantes, comienza a llenarse y conforme se va llenando, el SCADA le va diciendo al operador, mira, el silo va por la mitad y son las 3 de la tarde. Luego lanza una pequeña alarma suave nomás, le dice, mira, son tal hora y ya va por la mitad. Ya va por los 3/4 hasta que ya está lleno, lanza su señal, ¿no es cierto? Y automáticamente apaga el silo. Lo apaga porque ya está lleno y le da el llama y apertura a través de otra señal aquí en el SCADA, otro llenador para que se siga cargando mientras el otro ya está lleno. Y a su vez activa las válvulas de salida, ¿no? De control, porque incluso controlan por peso. O sea, cae, hasta donde tenía entendido, tenían un sensor de presión, donde, por ejemplo, cae el equivalente a un saco de arroz de 50 kilos, ¿no? Evidentemente el sensor tiene que decir, hay 50 kilos. Plum, cae el peso, lo lee el SCADA y automáticamente llena un saco de arroz. De ahí, de manera manual, ya hay un patita que está ahí con una pistolita y se pone a coser el saco de arroz. Todo está automatizado, ¿eh? Muy bien, ya para terminar, para no aburrirlos, vamos a reflexionar un poquito sobre los tableros de control y de mando, ¿no? Evidentemente y sin duda, lo que les he sustentado anteriormente, ¿no? Da muestra de la relevancia que en la actualidad tienen los tableros de control y de mando. Los reportes... ¿Qué pasó? Tranquilos, no se maten, muchachos, ya está cerca Navidad. Ya, los reportes inteligentes o los reportes que tienen amarrado lo que ahora está de moda, la inteligencia artificial,
hoy por hoy es fundamental para muchos procesos a nivel empresarial. Y uno de ellos es reconocer y aceptar que la implementación de procesos donde hay inteligencia artificial representa un gran ahorro de tiempo, de dinero en tareas que antes tardaban mucho tiempo en llevarse a cabo. Digamos que esa es la parte bonita de la automatización. Y esto es lo que se viene. Aunque a ustedes les parezca mentira, ya ahora los que han estudiado SCADA, sistemas automáticos de control, ya los van a mandar a su casa porque ahora diseñan androides, robots como los que ven ahí, que llevan el control del SCADA. Imaginen un robot controlando al otro robot. Es la máxima locura, ¿no? Por eso acá yo les he puesto que además de la agilidad, estos reportes ofrecen una medición precisa porque vienen datos exactos, ¿no? Que los dan los traductores. Por ejemplo, el rendimiento de los colaboradores. Yo trabajé en una compañía, Skanska, ya no existe, ya no está en Perú, en que nos auditaban el tiempo que estábamos sentados en la computadora y si habíamos producido algo. Y semanalmente hacían un reporte al gerente donde decía, el ingeniero fulano de tal solamente en la semana se ha sentado 2 horas en su computadora y ha hecho un reporte tal, la cartita tal y tal. Evidentemente tú tienes que hacer tu descargo y decirle, bueno, el día tal no estaba porque estuve en el campo y presentar tus documentos, tus inspecciones, tus reuniones con otros jefes, tus fotitos, porque hasta en eso entra la inteligencia artificial. Acá en GERSAP no hay eso, menos mal. Entonces, por ese motivo, cada vez es más estrecho el lugar para la aparición de errores humanos, ¿no? Cuando el técnico SCADA se olvida de aperturar una válvula o de dar una orden al sistema para que se aperture una válvula, por ejemplo, para botar líquidos de desecho que ya no sirven, bueno, si se olvidó, pues, ¿no? Máximo lo que puede pasar es que otro transductor se va a dar cuenta que no se dio la orden y va a apagar todo el sistema y se apaga toda la fábrica y se arma un escándalo y al final al pata lo botan, le descuentan lo que se ha perdido y se acabó, ahí quedó. A un robot no le puede reclamar, no le puede votar. ¿No? El robot dice, bueno, usted me dijo 7 y punto, ahí está, 7 en punto, ya pagué. Aquí le van a echar el pato al programador del SCADA. Muy bien, entonces es claro que en el contexto de los servicios técnicos, fundamentalmente, en las ventas, la precisión y la eficiencia son de suma importancia para la labor de una compañía y poder planificar e implementar estrategias efectivas con resultados positivos. ¿De dónde se sacan estos resultados? Del sistema SCADA, ¿no? En el cumplimiento de metas, ¿no? Para hacer mejoras en ingeniería, ¿no? Para ver que si la planta nos está quedando pequeña, si hay que poner otro sistema de almacenamiento, ¿no? Si hay que ampliar una línea más y hay que contratar más gente, porque en el mercado, ya en el tema mercantil nos está yendo bien, se toman decisiones importantes en base a esto. Y finalmente, ya para terminar, aquí he puesto unas conclusiones sobre los tableros de control, incluyendo todo lo que es el sistema SCADA, ¿no? Dice, hoy, bueno, esta es una frase célebre, si no me equivoco, no me corrigen. Dice, hoy quien tiene la información es el dueño del poder. Eso es cierto. Decía Napoleón Bonaparte. Sí saben quién es, ¿no? Si no, buscan ahí o se acuerdan del colegio. El que maneja la información maneja el poder. Sin embargo, dice, no solamente basta con recopilar grandes cantidades de datos, ¿no? Pues es más importante aún la gestión de esa data. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si a mí el sistema SCADA me dice a cada rato que la máquina de proceso número 2 cada 2 días y medio se para porque se quemó tal dispositivo, yo tengo que empezar a hacer una gestión un poquito más ya profesional a ver qué está pasando con ese equipo, ¿no? O sea, yo no puedo como gerente ni como técnico decir, no, de aquí dentro de 2 días y medio se va a volver a quemar, hombre, eso. Ya, y le dicen al de logística, Sambo, cómprate unos 20 de esos, pues, porque entre 2 días hay que cambiarlo. No es así. Claro que esa es la gestión más barata, ¿no? La que cansa menos,
Pero dependiendo, pues, que si el dispositivo es barato, bueno, puede justificar, ¿no? Porque por 20 soles, 50 soles no vamos a parar la operación. Pero si ese aparatito cuesta $10.000, $20.000, no pueden darse el lujo de cada 2 días y medio gastarse $10.000, porque eso sí es un montón de dinero. Entonces hay que ver la cosa más seria. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, según la data que nos da el SCA, se está malogrando este equipo en este proceso. Entonces, en esta labor, los letreros de control cumplen una labor fundamental, ¿no? Bueno, si los tableros son de control manual, pues hay que ir y venir, bajar, cerrar, aperturar, son de carácter manual. Y si son automáticos, pues también no hay que confiarse, porque a veces se malogran cuando uno está descansando o está tomando su café con leche, algo se malogra y uno tiene que salir corriendo como loco. Pues brinden, la idea de tener un sistema SCADA de control automático es que nos brindan una visión, ¿no? Ya me refiero a la empresa como tal, una visión completa y personalizada del rendimiento de la empresa, cómo estamos. Y de evaluación incluso del personal, ¿no? Porque yo tengo un mecánico que le pago como 100.000 soles al mes, ¿no? Y mis máquinas a cada rato se están parando y el SCADA me lo dice, o el pata realmente no es bueno o hay que cambiar de mecánico. Además, la incorporación de las tecnologías o desarrollos como la inteligencia artificial, que es prácticamente el boom de lo que se viene en los siguientes 20 a 50 años, potenciar de la mejor manera o de la mayor forma esta herramienta, ¿no? La inteligencia artificial impulsa la eficiencia, la precisión y facilita la toma de decisiones informadas para una compañía. Esta herramienta sirve para allanar el camino hacia la innovación continua o la mejora continua que alguna vez escribiera el señor William Edwards Deming en lo que es la gestión empresarial, que son los sistemas de gestión, que de repente deben saber algo del tema. Bien. Muy bien, muchachos. Como siempre, ha sido para mí grato dirigirme a ustedes para enseñarles cosas nuevas o conceptos que hay que recordar de cómo se está moviendo la industria, el mercado eléctrico, el mercado electrónico, que es realmente donde estamos trabajando. Ok, bien. ¿Alguna preguntita, muchachos? Hay 25 participantes. No sé si quieren preguntar algo. Giancarlos, Ábalos, Joel, ¿alguna pregunta? Que te veo en la cámara. Segundo Moncada no está, no está mirando el techo, pero bueno, está bien. ¿No hay ninguna pregunta? Julio, te veo atento también. Gracias por la atención. Julio Ramírez. Segundo, ahí está ya. ¿Dónde estabas? Te habías tirado cuerpo a tierra, estabas. Muy bien, segundo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo de cultura general, algo que les llame la atención? Nada. Decía un profe cuando yo estaba en el colegio. Cuando yo pregunto y no me responden nada, solamente hay dos situaciones. O no han entendido absolutamente nada, por eso no saben qué preguntar. O son tan, pero tan inteligentes que han entendido todo, que yo tengo que preocuparme por hacer una clase más exigente. No sé cuál de los dos casos es. ¿Está claro? ¿Entendieron? Muy bien. ¿Alguien quiere hablar? Roberto. Roberto López. Percy, de Tumbes. Muy bien. Fabián. Ruli Fabián Castillo. Seth Paita. A ver, muchachos. Sí. El siguiente curso, muchachos, bueno, ya saben que después del almuerzo como que repasan las diapositivas, lo que acabo de hablar, o miran el video, les envío el examen, ¿no? Porque con el examen, eso se va de manera automática, imagínense, yo les envío el examen vía virtual, y ustedes responden, ¿no? ¿Hasta dónde está la tecnología ahora? Que ustedes responden y yo no evalúo los exámenes. Si responden bien, va a una base de datos, la base de datos yo la abro, que es un Excel, y me dice, Julio Ramírez respondió todas las preguntas, su nota 18. Entró a las
3 de la tarde, 55 minutos con 36 segundos. Listo. Yo imprimo el Excel, se lo envío a mi gran amigo, a don Edgar, que es nuestro actual gerente interino, y Edgar es el que emite los certificados. Ya saben que tienen que tener nota mayor de 14. Y el que no tiene 14, le escriben a don Edgar para volver a publicar el examen, y la idea es que salgan bien. Mi idea no es jalarlos, ni desaprobarlos, ¿no? Para que tengan su cartoncito de lo que son estos temas tan importantes para nosotros en nuestro negocio en Gersap. Ok. Inge, ahorita hasta las evaluaciones parece escada antes ya, más hacer las preguntas y de frente respondemos y ya automáticamente se responde y se califica solo. Así es. Así es. Ingeniero, pero ahí no salen las notas automáticamente. Claro, claro. Normalmente ahí en el cuestionario que les envío, vía Porque WhatsApp o vía correo, sale de manera automática la nota. sale en el correo después que usted manda, ingeniero. O No, en el también examen. sale pero tú entras que vía WhatsApp o vía laptop, vía máquina. No, había WhatsApp, ingeniero. Ingreso. Ya, pues en el vía WhatsApp sale ahí respuestas, 8 respuestas buenas. Ahí Notas ya. se verifica, Inge, se verifica Claro. la nota también en el WhatsApp, O verifica sea, notas y ingeniero, respuestas malas y Claro. buenas. Así es, o incluso sea, las o respuestas sea, buenas y las respuestas malas. o sea, ingeniero, si llego a revisar, me sale de nuevo, puedo ingresar y ver el No, examen. no. Buena pregunta. Ya Por no. ejemplo, si tienes 14 para arriba, tranquilo, ya tienes tu certificado. Pero si tienes menos de esa nota, tienes que mandarle un correíto, un WhatsApp a don Edgar, de acuerdo, y decirle que solicitas una segunda oportunidad. ¿De Ya, acuerdo? ingeniero. Bacán, Ok. entonces. Sí. Inge, una Ok, ingeniero, consulta. gracias. Dale. Nos comentó que de un videíto nos comentó de la misma capacitación, ¿va a ver? ¿O nos reforzaría con un video? Mira, hasta no tengo entendido. Yo cada vez que doy mis cursos, los graba don Edgar. Entonces, pueden pedir, o creo que lo cuelga en una determinada dirección, no solamente las diapositivas, que son la clase que doy, sino también todo lo que yo hablo a través de un video. Y eso lo pueden bajar y lo pueden guardar, ¿no? Para que lo repasen cuando tengan tiempo o alguna consulta, alguna inquietud sobre el tema. Bacán, Inge, porque esto ayudaría bacán para reforzar ahí las partes de las preguntas, para tener más conocimiento del mismo tema de diapositivas y que nos quede para nosotros también para seguir estudiando en el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Listo, ahí le va a mandar el enlace a don Edgar, que me está escuchando, para que eso me interesa a mí que lo guarden como un material didáctico y les sirva a ustedes, ¿no? Y a los Sí, demás Inge. para que aprendan un poquito sobre el tema. Claro, ¿Sí? Inge, después de venir capacitaciones de PLC, no sé, HDMI, como para que la gente se culturice más. Muy bien. Ok. Eh, Listo. ingeniero, Dale. ingeniero, Es de una todos los consulta. exámenes, de todos los exámenes, de toditos va a haber un certificado. Tenemos que tener toditos los exámenes. ¿O no hay De ningún? cada curso, un examen. De cada curso, Ya. perdón, de cada curso un certificado. ¿De De acuerdo? cada curso un certificado. Claro. O sea, Eso, por así ejemplo, háganos respondido, háganos ingresado en dos exámenes, también tienen los certificados uno mismo. claro, si has ingresado en 2 cursos, tienes 2 certificados, ¿no? Y si Ya. quieres ingresar en otros, le pides, lee las diapositivas, escuchas la clase porque todo está grabado y le pides Ya. a Edgar que te dé las facilidades para el examen y te certificas en otro. No Ya, hay ok, ningún ingeniero, problema. correcto. Ok, Así es. gracias. Ok, muy bien. Listo. Bien, muchachos. Gracias por todo. Realmente, como siempre, es un gusto. Quería comentarles una cosa. En estos días, antes de que cierre la semana, hay un último curso, que son 8 los cursos que he dictado por esta plataforma, la plataforma Zoom, que hablar justamente sobre los sistemas automáticos de control. Prácticamente lo que yo he tratado, pero más específico, lo va a hacer el ingeniero David Mendoza Zapata, ¿no? Que es un colaborador de GERSAP. Pero lo que pasa es que él no lo va a dictar de manera presencial, así como yo lo hago. Él va a grabar su curso, va a mandar sus diapositivas y vamos a escuchar todos el curso y va a mandar sus preguntas también sencillas para dar el examen y tener un certificado sobre SAC, Sistemas Automáticos de Control. Inge, disculpe, Dime.
Inge, de repente, ya aprovechando la oportunidad, voy a enviar el link y a los que puedan unirse mañana a las 7:30, pues que también ingresen de una vez, pues, si es que pueden. Y si no, igual, Ya. la grabación va a estar allí, pues. Ah, claro, claro. ¿Ya escucharon el mensaje de don Edgar? Mañana 7:30 de la noche Ya. se va a comenzar la última capacitación y ahí vamos a estar, va a ser un momento nada más, igual los que puedan ingresar van a estar allí y en todo caso, aunque no puedan, pues en el link que siempre envío, ahí están todos los videos y todas las diapositivas, solamente ingresen de nuevo y puedan ver cada capacitación que se ha dado. Mañana a las 7. Sí, de la noche, Mañana Ya, 7:30 de bueno. la noche. 7:30 de la Ya, noche. ya estoy de turno justamente. Ya. Yo les recomiendo, bueno, le estoy haciendo propaganda al ingeniero, el ingeniero David Mendoza Zapata, es un alumno destacadísimo de la Universidad de Piura. Él es ingeniero mecánico eléctrico, lo que pasa es que él trabaja en Trujillo. Y aparte, él ha hecho su maestría justo en sistemas automáticos de control en Suiza. Ingeniero bastante joven. Mañana, si realmente quieren aprender, yo voy a estar ahí en calidad de alumno, porque yo no he hecho este curso, para aprender un poquito más, ¿no? Él probablemente traerá cosas más interesantes de cómo están funcionando los sistemas automáticos de control en Europa. Siempre bueno, ¿no? Para desasnarnos, ¿no? Y conocer de las cosas nuevas que se vienen en el mundo de la electricidad, de la electrónica, de la electromecánica y del electromagnetismo, ¿no? Entre ellos, los robots, ¿no? Que es todo lo que es los sistemas SCADA, la robótica, la inteligencia artificial. Yo les recomendaría que haga un esfuercito, ¿no? Siempre es bueno por la talla del expositor. No es cualquier cosa, no es un simple ingeniero, como les digo, es mecánico eléctrico de la Universidad de Piura, el número 1 en su promoción, y acaba de regresar de Suiza, de hacer una maestría justo en sistemas automáticos de control. Y de eso nos va a hablar también. ¿Ok? Listo, muy bien. Un abrazo, muchachos. Cuídense bastante. Nos vemos. Ingeniero, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ya, Inge, que vaya bien, cuídese. Muy bien. Ya dije, gracias. Gracias, muchachos. Muy bien.